Amigos televidentes, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa. Hoy jueves 13 de marzo, Día de la Industria Nacional, una de las efemérides más destacadas para compartir con ustedes. Yo soy Andrea Suescún y como de costumbre estaré acompañándoles en este recorrido informativo y además en lo que será nuestra acostumbrada entrevista meridiana. Antes de comenzar la entrevista y darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, les recuerdo que pueden conectarse desde el lugar que se encuentren a través de la web latinamedios.com y también interactuar a través de nuestras redes sociales en Instagram @_latinatv, mi cuenta personal @AndreaRadioITV. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña para nuestra entrevista el día de hoy. Él es el doctor Elder Pacheco Suárez, traumatólogo ortopedista, médico con más de 10 años de trayectoria. Doctor, bienvenido a Latina Televisión. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Así es, un placer tenerlo y sobre todo porque esta semana estuvimos celebrando de manera específica el 10 de marzo, el Día del Médico Venezolano, una conmemoración importante y por supuesto a nosotros nos encantaría comenzar esta entrevista abordando lo que para ustedes son los retos más significativos que tiene la medicina en Venezuela en los tiempos actuales. Sí, bueno, fíjate que haciendo colación de lo que está diciendo, el 10 de marzo, el Día del Médico Venezolano, que coincide con el natalicio de nuestro médico José María Vargas, ¿no? Importante recordarlo. Y bueno, haciendo énfasis también de lo que me estás preguntando, el sistema público venezolano inclusive tiene muchísimos retos, o sea, en todos los campos de la medicina, en todos los campos científicos, desde la perspectiva, inclusive nosotros somos uno de los pocos países del mundo donde hay muy pocos institutos médicos, ¿no? O sea, está el sistema de salud básico, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pero en ese tercer nivel, donde se necesitan grandes especialistas, gente dedicada a las cosas más complejas, no los hay. Por ejemplo, institutos de cardiología, institutos de traumatología y ortopedia, institutos de gastroenterología, institutos de dermatología, no los hay. Entonces, hacia ahí también va encaminado el proceso de transformación hacia un país, hacia una patria, donde podamos solventar realmente la mayoría de estos problemas que muchas veces no tienen solución porque carecemos de esos especialistas. Por ejemplo, te pongo un caso, los especialistas ¿cómo se llama esto? En traumatología y cirugía estética. Hay otros, el caso de los alergólogos. Son muy pocos los alergólogos aquí en el Estado venezolano, ¿no? O sea, hace falta dentro de esas especialidades abrir más plazas para dichas especialidades, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, tenemos un tema que de alguna manera sigue vigente en la sociedad venezolana y en el mundo entero, porque aunque algunos consideran que el COVID-19 o la pandemia de COVID-19 finalizó, otros en contraparte opinan que sigue en el ambiente, que sigue en la humanidad, solo que en otras, digamos, en otras cepas o en otras presentaciones, por decirlo de alguna manera. Ustedes, según la ciencia médica, consideran que es un reto analizar, por ejemplo, las secuelas que haya dejado el COVID en la salud de las personas que lo padecieron en nuestro país. Sí, por supuesto. Fíjate que hoy por hoy todos los que fuimos vacunados, un gran número, tienen secuelas posteriores a la vacunación, ¿no? Porque dentro de los protocolos que se hicieron en su momento, que se estandarizaron, hubo ciertos riesgos que se tomaron producto de la premura que tenían que solventar el problema de la pandemia. Y bueno, hoy por hoy pues vemos que cómo está en alza el índice de hipertensos, enfermedades cerebrovasculares, sobre todo basadas en el aspecto cardiovascular, ¿no? Dolores inclusive, articulares, entre muchos otros. Entonces sí, ese es uno de los grandes retos, no solamente para Venezuela, sino para América Latina y para el mundo, estudiar los efectos que dejó la pandemia y crear condiciones para abocarse a tal caso. Sin duda alguna es un tema importante, así como también lo es la cantidad de enfermedades o patologías que se pueden presentar en el orden de traumatología. Ya adentrándonos en su materia, en lo cual usted es especialista, doctor, bueno, hay una realidad y es que el uso excesivo de lo que son las redes sociales y todos los aparatos que nos conllevan al manejo de la tecnología en tiempos actuales ha traído consecuencias en diferentes áreas de la salud de las personas. Y una de esas áreas, según tenemos entendido, es el área de traumatología
traumatología porque se ven afecciones, por ejemplo, con lo que llamamos síndrome de túnel carpiano, y por eso nos gustaría que nos hable un poco al respecto. Sí, bueno, fíjate, voy a hacerle, en base a la especialidad, yo soy traumatólogo, especialista en traumatología y ortopedia, ¿no? La traumatología tiene que ver con las lesiones traumáticas del sistema osteomio neuroarticular, ¿sí? Que son las fracturas, las luxaciones, las esguinces, las contusiones y la asociación entre estas. Y la ortopedia tiene que ver con procesos, digamos, de nacimiento o secuelares, producto de estas lesiones traumáticas. En el caso del síndrome de túnel carpiano, de la tenosynovitis de Kerbein, del dedo en gatillo, o sea, hay muchas patologías de manos producto del trabajo o producto del mal uso anatómico de nuestras extremidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, que se caracteriza por una compresión del nervio mediano a través del ligamento transverso del carpo, que está ubicado en esta zona, ¿sí? Da adormecimiento de la palma de la mano, se pierde debilidad, adquiere debilidad de la misma, se pierde la musculatura tenar y hipotenar de la mano, ¿sí? O sea que es muy frecuente verlo, sobre todo en pacientes que tienen mucho trabajo con actividad de la muñeca, por ejemplo los guitarristas, los pianistas, los que utilizan mucho el teclado excesivamente, ¿sí? Y bueno, pare de contar, hay muchas patologías, entre otras, además de estas que estamos haciendo referencia, como por ejemplo el caso ahorita de patologías asociadas al uso de las nuevas tecnologías, como es el caso del teléfono. Por ejemplo, es muy frecuente ver hoy en consulta también pacientes que te refieren un dolor a nivel del cuello, o sea, dolor de la columna cervical o de la región lumbosacra, ¿listo? Producto del mal uso del teléfono, inclusive de la televisión. Hay personas que en los cuartos o en la zona de descanso ubican el televisor en una posición o muy alta o muy baja, ¿no? Entonces forzan de una u otra forma el cuello y eso produce síndrome de radicular cervical. Inclusive con el tiempo, si tú no rectificas eso, no corriges esas posiciones, puede degenerar en un proceso, una hernia, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de ir corrigiendo esto. Ahora bien, doctor, a sabiendas de que, por ejemplo, es muy común que las personas hoy en día, como usted lo decía, trabajen sobre todo con tablets, con teléfonos celulares, podríamos decir que no lo podemos evitar, pero sí quizás pudiéramos evitar desarrollar algún tipo de estas enfermedades. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted puede dar, las sugerencias precisamente para no llegar al caso de comenzar con esos malestares y tener el síndrome de túnel carpiano o los que mencionaba? Bueno, fíjate que hoy por hoy los últimos avances científicos, en el caso del tratamiento del síndrome de túnel carpiano, hay muchas técnicas. Inclusive yo aprendí con un doctor que es máster en mano, es el doctor Liván Peña Marrero, que actualmente está en España, una cirugía percutánea para el túnel carpiano. Es la más moderna del mundo y la más pequeña, ¿no? Por eso es percutánea. Pero bueno, en sí, las terapias, o mejor dicho, el tratamiento conservador que uno indica en los pacientes, ante todo tiene que ser profiláctico. O sea, el profiláctico es preventivo. Si tú estás utilizando, en el caso del ratón, cuando tú agarras el mouse, ¿no?, en la computadora y tú no tienes el pulsor, ¿no?, y, ¿cómo se dice?, el soporte para tú agarrar bien el mouse y utilizar bien la mano, entonces si estás constantemente utilizando la mano de esta manera, tienes probabilidades altas de desarrollar el síndrome de túnel carpiano, ¿listo? Que es el dolor de la muñeca, que a veces se entumece, ¿listo? Entonces hay que ir utilizando desde el punto de vista profiláctico, desde el punto de vista preventivo, empezar a corregir esas malas posturas, esas malas posiciones, para evitar de una u otra forma el síndrome de túnel carpiano, ¿listo? Aunado a eso, también se recomienda que por supuesto que el paciente vaya al especialista, pero se recomienda, entre otras cosas, la vitaminoterapia, lo que son el complejo B, la vitamina C, todas estas cosas, con los analgésicos, crioterapia, que tiene que ver con las terapias que puede hacer el paciente en casa, terapia con frío, ¿no?, fundamentalmente. Algunas veces se incluye el calor, que es la termoterapia, ¿ves? O sea, todo eso va aunado de forma integral para sopesar el síndrome de túnel carpiano, pero realmente el síndrome de túnel carpiano se puede prevenir desde el punto de vista profiláctico, cumpliendo con las normas, ¿no?, de evitar esas malas posiciones, esas malas posturas
Bueno, interesante. A los amigos que nos sintonizan a esta hora, hoy nos acompaña el doctor Elder Pacheco Suárez, traumatólogo ortopedista. Y bueno, hablando temas súper interesantes. Doctor, además de estos síndromes, hay enfermedades o afecciones muy comunes que ustedes como traumatólogos atienden a diario. Vamos a una pausa comercial y al regreso me encantaría hablar de esas afecciones comunes y también algunas terapias que tenemos entendido se están implementando en el área de traumatología y ortopedia en la actualidad y que han tenido muy buenos resultados. Además de esto, hay una jornada médica. Así que ustedes, amigos, sigan atentos a nuestra programación. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso más de la entrevista meridiana. Amigos televidentes, estamos de vuelta con más de la entrevista meridiana, hoy jueves 13 de marzo. Con nosotros continúa el doctor Elder Pacheco Suárez, traumatólogo ortopedista. Quedamos en un punto interesante de la entrevista y es cuáles son esas enfermedades, además de las que ya nombramos, que son bastante comunes en el caso de las consultas médicas de traumatología y ortopedia, doctor. Sí, bueno, dentro de esas patologías comunes que a diario vemos en consulta, pues están todo lo que son las radiculopatías, ¿no? O sea, me explico, o discopatías, dolores a nivel de la columna cervical, dolores a nivel de la columna lombosacra, dolores a nivel del hombro, dolores a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, ¿sí? Son muy frecuentes en consulta de un paciente con problemas de rodilla, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer el diagnóstico y mandas los exámenes, en este caso los paraclínicos, imagenológicos, puedes visualizar un alto índice de procesos artrósicos. Por ejemplo, por supuesto, la artrosis es una enfermedad degenerativa propia de la edad y no tiene cura hasta este momento, pero la ciencia moderna pues lo que intenta es mejorar las condiciones del paciente y aliviar los dolores, ¿sí? O sea que es muy frecuente. Por ejemplo, en el caso del hombro, es muy común un paciente con lesión del manguito de los rotadores, ¿no? Que son 4 musculitos que permiten la movilidad del brazo, ¿no? Estos son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, ¿okay? Esta lesión del manguito rotador pues evita que el paciente tenga una flexoextensión del hombro, pueda bañarse normalmente, ¿no? Jabonarse el cabello porque hay mucho dolor, pueda colocarse una franela o quitarse la franela, en el caso de las mujeres colocarse un sostén, quitarse el sostén por el dolor que siente. En horas de la madrugada vienen los dolores, sobre todo en las partes de la noche. Entonces ya ahí más o menos con esa sintomatología uno supone que hay desde el punto de vista médico, que hay una lesión del manguito de los rotadores. Ahora, usted nombraba la artrosis, ¿verdad? Ajá. Pero existe, digamos, una inquietud entre las personas que confunden muchas veces la artrosis con la artritis. ¿Cuál es la diferencia? A ver, fíjate, la artrosis, artro es articulación y osis es degeneración. En el caso de la artritis, artro es articulación, itis es inflamación, ¿no? Entonces, en la artrosis es una degeneración articular que también puede estar asociada con algo de inflamación. Y en el caso de la artritis, es una inflamación real de la articulación, ¿listo? Sin, ¿no? Ahora, dentro de las artritis hay varias clasificaciones. La más común es la normalita, la artritis, y la artritis reumatoidea, que es la deformante, la que produce anquilosis y que fija las articulaciones y puede dar en cualquier articulación. Usted decía que son enfermedades o procesos degenerativos, ¿cierto? Pero también conversábamos en la pausa comercial de algunos tratamientos que se están dando en la actualidad y son terapias que han resultado muy efectivas para este tipo de enfermedades. Coméntenos al respecto. Sí, por ejemplo, fíjate que dentro de las artrosis, ¿no? Una de las más comunes, que lo decíamos ahorita, en el caso de la rodilla, que hay de 4 a 5 grados en dependencia de la clasificación. Podemos ver que hay pacientes que en la artrosis severa después del 3er grado, ya la recomendación es una remoción completa de la articulación, o sea, una artroplastia total de rodilla, ¿sí? Pero previo a esto hay pacientes que no tienen las condiciones económicas o que les dificulta colocarse una prótesis, entonces están las terapias analgésicas regenerativas infiltrativas y hay otras analgésicas regenerativas de tipo hidratante, ¿no? Te voy a hablar
en concreto de 4 que yo coloco en mi consulta, comenzando con los corticoides. El corticoide es un analgésico bastante bueno, de buena resolución en cuanto a los dolores que puede presentar un paciente, dolores que son limitantes y a tal punto que cuando llegan a consulta el paciente llega literal en muchas ocasiones llorando, con lágrimas en los ojos del dolor, y los que me están escuchando saben que es así. Entonces, nosotros lo que tratamos es de aliviar el dolor, ¿no? Y de mejorar las condiciones del paciente, que tengan calidad de vida, que puedan descansar. Entonces, están los corticoides como primera etapa, ¿no? También está el plasma rico en plaquetas con factor de inducciones de crecimiento y el plasma rico en fibrina, que a diferencia del corticoide también es analgésico antiinflamatorio, pero esta a su vez produce regeneración. O sea, en el caso de cualquier articulación donde hay deterioro de los meniscos, deterioro de las que tienen meniscos, por supuesto, y deterioro del cartílago o a nivel muscular o eso, lo que hace el plasma rico en plaqueta o el plasma rico en fibrina es la regeneración de esta zona. Ayuda en cierto modo y es muy buena. En tercer nivel tenemos el ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico que también es analgésico antiinflamatorio, pero produce, entre otras cosas, viscosidad e hidratación donde tú colocas el ácido hialurónico. En este caso, el ácido hialurónico que nosotros utilizamos es un ácido hialurónico mucho más espeso que el que utilizan los esteticistas y es de mayor permanencia en el tiempo. ¿Listo? Y en cuarto nivel están las células madres de cordón umbilical liofinizado, que ha dado excelentes resultados también, que cumplen con todas las anteriores prácticamente, que regeneran, hidratan, dan viscosidad y son antiinflamatorias analgésicas. Entonces, en base a esto, yo, en mi caso, de los colegas que trabajan conmigo, los especialistas, tenemos un protocolo de utilización de estas terapias donde colocamos corticoides para ir aliviando los dolores, por supuesto, previas ciertos estudios, tensión arterial y demás, corticoides, después plasma, corticoides, plasma, cumplimos 3 y 3 como protocolo y por último colocamos de 1 a 3 terapias de ácido hialurónico y los resultados son realmente magníficos. Excelente. De igual modo, pues para conocer un poco más al respecto de estos tratamientos, en qué casos, en qué momento, incluso y a qué pacientes se les pueden aplicar, la indicación indudablemente es ir a consulta. Fíjense que usted, tengo entendido, dirige un centro de salud que, por cierto, va a estar realizando mañana, o mejor dicho, el fin de semana, el sábado, una jornada maravillosa. Es importante darle a conocer a toda nuestra audiencia en dónde se va a estar realizando, porque además del área de traumatología, habrá atención en otras áreas de la salud a precios bastante asequibles. Entonces, importante invitar a esta jornada, doctor. Sí, efectivamente. Nosotros, los colegas que trabajan conmigo en el Corporativo de Salud ASICEA, Atención a la Salud Integral, Solidaridad en Acción, ubicado en la carrera 22 entre calles 28 y 29, aquí en el centro, cerca casualmente de la Clínica Racer. Ahí estaremos ofertando, ¿no?, para todos los pacientes, las que son las consultas de traumatología y ortopedia, oftalmología, con todo lo que lleva la oftalmología, la optometría, el fondo de ojo, dilatación, odontología, ¿no?, extracciones, limpiezas, ecografía general, con medicina general, y además de eso, ginecobstetricia y ginecología, ¿no? La ginecología obstetricia, ellos se estará haciendo colposcopia, ecografía y citología, entre otras cosas, ¿sí? O sea que para el día sábado, a partir de las 7 de la mañana, tenemos esas 5 especialidades, ¿no? Traumatología, ortopedia, ginecología obstetricia, oftalmología, medicina general con ecografía y odontología. Doctor, ¿esa jornada se va a estar realizando únicamente ese día, el sábado? El día sábado, pero hay probabilidades que se extienda hasta el día domingo. Todo depende de la cantidad de pacientes que acudan al llamado. Para las personas que requieran información, que quieran de pronto aprovechar esta gran jornada. Pueden llamar a los números de ASICEA, ¿no? Son 0414-741-9801 y 0412-488-5022. ¿Redes sociales? Corpo ASICEA,
Maravilloso. @corpoasisea. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Por acá siempre bienvenido a Latina Televisión, porque siempre hay temas relacionados al área de traumatología y otras especialidades que también podríamos abordar. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a una nueva pausa comercial y al regreso iniciaremos ya de manera formal lo que es nuestro recorrido noticioso dentro y fuera de nuestras fronteras en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos.